Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Si me acompañan al libro de Mateo, capítulo 24, verso 37. Los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles. Estaba orando al Señor, Señor, ¿qué palabra tengo para compartir? Y el Señor me llevaba a estas palabras. Yo veo el mensaje duro, confrontante para nuestras vidas. El Señor nos hable. Mateo capítulo 24, verso 37 al 39. Dice así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesús, hablando, comparando cómo iba a ser la generación de estos tiempos, en los tiempos finales. ¿Cuántos creen que estamos viviendo los tiempos finales? Estamos viviendo, se acomodan muchas cosas para saber que los tiempos finales se están acercando. Pero ¿cómo comparó Cristo esta generación de Noé con la de nosotros? El tema de hoy se llama Viviendo sin Dios. Entonces, ¿cómo vivía esa gente del tiempo de Noé? Vivían sin Dios, pensando en sus propios razonamientos. Me llama la atención lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en el verso 38, porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo. ¿Comer es malo, hermanos? No, ¿verdad? Bebiendo, tomando agua, ¿verdad? Casándose, ¿casarse es bueno? Sí. Y dándose en casamientos hasta el día en que entró Noé en el arca. Pero ¿cuál era su fin? Se enfocaban en todo lo que se relacionaba entre comida, bebida, casarse. Pero todo eso lo llevaban siempre sin conocer a Dios. Los invito, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a abrir varios versículos. Por ejemplo, vamos a abrir el primero en Génesis, capítulo 6, pero no le di una nota que es el capítulo 5, pero yo se la leo. Dice así, se la leo, capítulo 5, verso 29 del libro de Génesis. Es nada más para ver el significado de Noé. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Aquí, haciendo un poco de recuento, había un hombre que caminó con Dios, ¿verdad? ¿Usted lo ha escuchado de él? Enoc, ¿verdad? Y aparte de que caminó con Dios, se lo llevó Dios. Haciendo una referencia del día que vamos a ser arrebatados nosotros, ¿verdad? De aquí de la tierra. Y se lo llevó para estar con él. Dicen que platicaba tanto con Dios que un día Dios le dijo: pues está más cerca a mi casa que hasta donde tú vives, y se lo llevó. Entonces, Enoc, después siguió Jared, y después siguió Lamec, que fue el papá de Noé. Y este hombre dijo que le iba a poner Noé, porque ¿qué? Porque le iba a traer consuelo y descanso. ¿Cuántas veces nosotros, le platicaba a mi esposa, cuántas veces nosotros en un trabajo queremos salir corriendo, ¿no? Porque en los trabajos se pone muy tensa la situación, o hay mucho trabajo y muchos quisieran salir corriendo y decir: vámonos ya, denme vacaciones. Pero este hombre no solamente veía el trabajo, no solamente veía el trabajo, sino había más. ¿Qué había más oculto allá atrás del trabajo? Porque se conoce que mucha gente dura muchos años en los trabajos, ¿no? ¿Por qué? Porque llevan una buena armonía en el trabajo, porque tienen una buena amistad con los jefes,
Y ahí pasan muchos años trabajando en esos trabajos. Pero había algo, ahí en Génesis capítulo 6, verso 5, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿En qué pensaban? En el mal, ¿verdad? En todo lo que podían hacer. Yo me imaginaba, por ejemplo, ya ve que todos en la noche, ya antes de dormir, hacemos una oración o nos ponemos a cuentas con Dios y decimos: Señor, perdóname por estas cosas que hice. Y cuando va a empezar uno el día, se pone uno en las manos del Señor, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar algo errando, ¿no? ¿Cómo hablaban ellos cuando llegaba la noche? Por lo menos no caía en manos de un malvado. Y al siguiente día decían: voy a hacer la vida imposible a alguien para que no sea yo como vencido. O sea, era como una competencia, era lo que se veía. Esas palabras, por ejemplo, la palabra mal, busqué en el diccionario y hay 2 palabras, y de esas 2 palabras se trae varias definiciones. Por ejemplo, le leo la primera: es avaro, calumnia, difícil, escoria, fastidiosa, injusto. Por ejemplo, esa es la primera. Por ejemplo, ¿qué es un avaro? Uno que recibe su dinero, ¿verdad? Y que todo lo echa a su bolsa. Y dice: de ahí no va a salir nada. Su familia puede estar pasando necesidad, puede estar pasando escasez, pero él no saca nada. Pero me llamó la atención también que iba más allá, que era que todas las cosas le pertenecían. ¿Cómo es la avaricia? Cambia el corazón del ser humano para llevarlo a que todo lo que está a su alrededor le pertenezca. Y poniendo un ejemplo, toda esa gente así pensaba. ¿Qué piensa la gente en nuestra actualidad? ¿Conocemos personas así? Que todo lo que dicen, ya ahora hablando bíblicamente, no todo lo que pisare la planta de mi pie, ya se convierten más bíblicos. Entonces, tenían la avaricia, también tenían la calumnia. ¿Qué es calumnia? Es acusar falsamente a una persona para conseguir, ¿qué? Hacerle un daño. Esa es la calumnia, la definición. Hacer todo lo posible para dañar a una persona. Pues fíjese que Jesús estaba comparando esa generación con la generación que nos va a tocar a nosotros vivir, o que les va a tocar a nuestros hijos. Si a nuestros hijos les va a tocar que vivan o compartan con una persona que sea avaro, o con una persona que sea calumniadora, a nuestros hijos o a nosotros nos va a tocar vivir con gente difícil. Dice que tiene su corazón muy duro. Imagínese, nosotros siempre estamos platicando con alguien, siempre nos acercamos, platicamos con alguien, pero imagínese que tengamos que convivir con una persona de un corazón muy duro. Estas personas pasaban tiempo con personas así, por eso le decía que una persona podía estar diciendo en las noches: qué bueno que no caí en manos de una persona así, y a la mañana siguiente se levantaban y espero no caer en manos de una persona así. Había otra palabra que se llama fastidiosa. Imagínese levantarse y que se levantara Noé y que todo el día estuvieran fastidiándolo, ¿no? Estuvieran haciéndole la vida fastidiosa. En nuestros tiempos, ¿conocemos o somos tratados con gente fastidiosa? ¿Con gente que nos fastidie? Hay otra que se llama injustos. Dice que no juzgan correctamente. Imagínese, había personas calumniadoras, ávaras, difíciles, fastidiosas e injustas. ¿Qué es injusto? Yo me acordaba allá de un libro que leí que se llamaba El progreso del peregrino, que estaban 2 personajes,
fiel y cristiano, me parece. Y pasaron por un valle que se llamaba la ciudad de la vanidad. Y ellos empezaron a hablar la verdad. Y empezaron a decir, él robó y todo esto. Permiso. Empezaba a decir todas estas cosas. Y la gente de ahí los empezaron a ver mal. Ahí en ese libro dice, porque los empezaron a ver mal porque ellos hablaban la verdad y la gente de ahí no estaba acostumbrada a la verdad. Entonces dice, injusto que no juzga correctamente. En el libro de Habacuc, si gustan acompañarme en el capítulo 1, en el versículo 4, ¿qué dice el libro de Habacuc? Dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Usted sabe o tenemos como referencia cuántos años duró Noé construyendo el arca. Según los teólogos va desde 120 años, ¿verdad? Construyendo el arca. Imagínese, 120 años. Él vivió su vida hasta los años que tuvo a sus hijos, que fue alrededor de los 500, ¿no? Y desde ahí para adelante se dedicó a construir el arca. 120 años diario llegaban. Y como era la gente injusta, él se podía haber contaminado, pero no se contaminó. No se contaminaron ni él ni sus hijos. Bueno, aunque ellos después sacaron algo que se habían contaminado. Tengo otra palabra que también lleva la idea de arruinar, dañar, maltratar, mentiroso y mostrarse. Arruinar. ¿Qué es arruinar? Yo me ponía a pensar que las personas se levantaban, por ejemplo, ¿usted ha visto una persona con odio que se levanta y lo único que respira, por ejemplo, es amenazar a los demás, cómo tratar de hacer daño a los demás? Dice arruinar. Se levantaba con el único trabajo de arruinar la vida a la persona que quería hacerle el daño. Hay otra palabra que se llama dañar. Consistía en dañar. Dañar. Dañamos muchas veces, o dañaban en aquel tiempo, muchas veces con palabras ofensivas que dañaban. En nuestros tiempos puede que llegue alguien y nos dé una palabra que nos pueda dañar. Escuché una vez a un hermano que llegó en un carro, último modelo, y se bajó del carro y él lo iba a vender. Y llegó otro hermano y le dijo, ¡ay, qué bonito carro! ¿Cómo cuánto costará? Y le dijo el hermano que iba en el carro, una palabra que lo ofendió. Le dijo, muy caro, pero no es para ti. Él se quedó, contaba el predicador, que se quedó por 14 años separado de esa persona, hasta que un día dijo, vamos a poner las cosas en claro. ¿Sabes que aquella vez tú me ofendiste cuando me dijiste que el carro no era para mí? Dice, yo me ofendí porque mi economía no alcanzaba para comprar un carro. Y lo que tú sembraste se llenó en mí de amargura, de odio, y no quise hablar contigo. Pasaron 14 años hasta que el hombre se llenó de valor y habló. ¿Por qué? Porque soltó una palabra que dañó esa amistad. Muchas veces nosotros decimos palabras que dañamos, que ofendemos, y se nos hace muy fácil dañar, ya sea consciente o inconscientemente. Dañar, pues fíjese que es lo que tenemos en nuestro corazón. Continúo con otra que es mentiroso, que lleva la mentira o lleva historias que no son verdaderas
y las hace muy grandes y pueden llegar a dañar la vida de todas las personas que lo rodeen. Así era la gente de aquel tiempo y como le platicaba, así hay mucha gente en nuestros tiempos. Otra palabra que termino con esta de mostrarse, esa palabra me dejó así como que para abrir más los ojos, mostrarse amigo. Y yo dije, después de todo lo que acabo de leer, ¿cómo eran? ¿Se mostraban amigos? Dije, ¿cómo puede ser posible? Sí, se mostraban amigos en todas las cosas, en yo estoy contigo. Hay mucha gente que así se comporta amigo, fingiendo todo lo que acabamos de leer hace rato, lo que acabamos de decir. Se muestran así, o quieren tener juntarse con algunas personas muy importantes. Pues fíjese que lo invito a que leamos un texto que está en Mateo capítulo 26, verso 49. ¿Sabe a quién le pasó? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién le pasó? Le platico, le leo. Dice así, verso 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús se enfrentó a esta gente. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Quién era este personaje? Este personaje se llamaba Judas Iscariote, que cuando entró con Jesús, no sé si pidió la bolsa o pidió ser el tesorero o qué pidió, o cómo fue que llegó a tener la bolsa de la economía de Jesús. Y después de eso se mezcló con los discípulos, caminó con los discípulos de Jesús, al grado de que cuando le dijo el Señor Jesús, lo que vas a hacer, véaslo pronto. Y dijeron los discípulos, ay, ¿va a comprar algo de comer? ¿O va a darle dinero a los pobres? ¿Por qué? Porque se mostró tan amigo con ellos, que ellos nunca pensaron que Judas era el que lo iba a traicionar. Continuamos. Los invito al libro de Segunda de Timoteo. Entonces acabamos de ver las características de la gente de ese tiempo. Y esa gente a nuestro tiempo, nosotros pudiéramos decir, yo he visto gente así, o me ha tocado gente así. ¿No, verdad? ¿O sí? Hace rato que estaba estudiando, dije, es muy difícil o es muy diferente ver todas las palabras que acabo de leer a la vida que estamos viviendo. Por ejemplo, yo puedo estar en un sillón leyendo estas palabras con mi café acá de este lado, ¿verdad? Tomando mi cafecito y leyendo aquí. Pero es muy difícil o muy diferente estar viviendo en el punto donde se están viviendo, donde sucedieron las cosas. Allá no era lo mismo, porque allá no puede estar uno en un silloncito con un café. Allá las cosas se viven muy diferentes. Es más, hasta el ambiente se respira diferente. El ambiente tal vez hasta de amenazas, de calumnias y todo eso. Ahí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, es una lectura un poco larga. Vamos a leerla. Esta es una palabra para los tiempos en que estamos viviendo. También debes de saber esto, que en los postreros tiempos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo que contaba el pastor, hay tiempos muy peligrosos que nosotros lo podemos escuchar, como les digo, aquí en casa, y no causa tanto efecto. Pero ¿qué si nosotros estuviéramos viviendo allá, donde están pasando las cosas?
cambiaría la situación, ¿verdad? Nosotros allí estaríamos clamando, pidiéndole a Dios, y nosotros clamamos aquí por ellos, a veces, ¿verdad? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y fíjese, se relacionaba con lo que acabo de leer, ávaros, vanagloriosos, soberbios. ¿Qué es una persona soberbia? Que se siente superior a los demás, ¿verdad? Blasfemos. ¿Qué son los blasfemos? Que hablan mal de Dios. Desobedientes a los padres. Y eso vendrá para nuestros tiempos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, casi todo lo que acabamos de leer en lo que leímos en el diccionario, ¿verdad? Interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y fíjese, traidores, lo que veíamos, cómo aquellas personas se pueden mostrar amigos y al final sacan lo que tenían dentro de ellos. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿En qué se deleita más un creyente? ¿O en qué deberíamos de deleitarnos más? En buscar de la presencia de Dios, ¿verdad? Los tiempos son difíciles y se van a poner más y se van a ir poniendo más difíciles, como decía el pastor, para que nuestra fe vaya creciendo. Continúo ahí, me parece que me quedé en el verso 5. Que tendrán, ¿qué? Apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ellas. A estos evitan. ¿Cómo negarán la eficacia de ella? Imaginémonos a una persona que predica la palabra de Dios, ¿no? Predica la palabra de Dios, pero en casa es cruel. Es cruel con su esposa, es cruel con sus hijos. Pero predica la palabra de Dios, pero dice que negará la eficacia de ella. ¿La eficacia de qué? De la palabra de Dios que puede transformar. Porque muchos pueden decir, es que la palabra de Dios se transforma, pero cuando salen de la iglesia son ellos los que se transforman. Se transforman en la naturaleza caída. ¿Negarán la eficacia de quién? De la palabra de Dios. Es importante en nuestros tiempos finales que hagamos un análisis de esto que estamos viviendo y hacia dónde tenemos nuestra meta. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos una meta. ¿Qué decimos? Por ejemplo, los novios, o cuando anda uno de novio, pues anda uno de novio, ¿no? Dice, me voy a casar contigo, y ya se ponen a platicar. Y luego, ¿qué dice? ¿Y dónde vamos a vivir? Ah, pues mira, vamos a vivir allá, y hacen planes. Y después de eso, y después dicen, ¿cuántos hijos vamos a tener? ¿Y vamos a comprar carro? ¿Vamos a endrogarnos para comprar una casa? O si ya tienen para comprar una casa. Pero ¿hacia dónde tiene la meta uno de nosotros? ¿Y en nuestra meta está Dios? ¿En nuestros planes está Dios? Porque si vive uno sin Dios, la gente de allá afuera, economistas y todos los hombres de negocios, viven sin Dios y les va bien. Hasta muchos hemos estado trabajando con ellos. Pero nosotros, ¿hacia dónde tenemos nuestra meta? Continúa otro punto que tengo aquí. ¿Cuál es el fin que yo tengo para mi familia? ¿Hacia dónde estoy llevando a mi familia?
Acabamos de ver que los tiempos son peligrosos. La gente se está preparando o se está poniendo cada vez más difícil. ¿Hacia dónde tengo yo mi meta para llevar a mis hijos o a mi familia? ¿Cuál es el fin? ¿O estaríamos como aquel hombre que salió de la casa de pan y se fue a vivir a otro lugar? Y allá perdió a sus hijos porque no buscó la dirección de Dios. Fíjese que el mundo, hermano, ahorita nos está tirando pedradas, cañones, podríamos decir algo ligero, o si ya nos está bombardeando, o ya está bombardeando a tres áreas que yo puse aquí. Número uno es la familia. ¿Qué hace el mundo? Recordemos que el mundo está pensando en lo suyo, está pensando cómo dañar a los demás, porque esa es la instrucción que dio Cristo. En esos tiempos la gente estará viviendo sin conocer a Dios. ¿Qué hacen entonces ellos en la familia? Por ejemplo, pongamos un caso, se pone el papá y la mamá, cada quien se ponen a trabajar. Y a los niños los llevan a guarderías desde las 7 de la mañana y los recogen a las 8 de la noche. Para que les enseñen o para que podamos trabajar. ¿Hacia dónde están llevando uno a sus hijos? Yo me acuerdo que escuché de una vez de una señora que trabajaba en casa. Cuando ella llegó al trabajo, dice que el marido y la mujer se separaron así, y los hijos estaban en la adolescencia, 13, 14 años, y dice que diario se peleaban. Y la mamá llegaba y todo el coraje que tenía, todo lo que sentía, iba y se lo recalaba con los hijos. Y los hijos pues estaban cada vez más frustrados, ya no tenían a papá en casa, mamá llegaba y los peleaba. Dice que llegó esta señora a trabajar. Esa mujer era creyente y llegó y les empezó a decir, no, mira, Dios tiene un plan para ustedes. Y dice que al tiempo empezaron los niños a dejar de pelear. Empezaron a verse como hermanos. ¿Qué hizo la palabra de Dios? Empezó a moldearlos, empezó a tratarlos. Después de 20 años que duró esa señora trabajando ahí, la señora se jubiló, se fue a su casa. Un joven, uno de ellos se hizo así como programador de computadoras. Le dieron aquí en Guadalajara un premio por ser un excelente trabajador en computadoras. El otro compañero su hermano se fue a España, está trabajando de doctor. ¿Cómo puede pasar de las cosas sencillas y simples de una mujer que lo único que conociera la palabra de Dios para enseñarlos y que ellos pudieran entender tantas cosas? Hay otra palabra que tengo aquí. También lo que el mundo ha hecho es tratar de desvirtuar el matrimonio. El matrimonio Dios lo estableció entre un hombre y una mujer. Y cuando se fueran, ¿qué? A casar. Primero casarse y después vivir juntos. Pero ¿qué hace el mundo? El mundo está acostumbrado a, vamos juntándonos, si no quedamos bien, pues cada quien se va por su lado y no hay papel de por medio, ¿no? Pero eso sería lo más simple que pudiéramos ver, hablando del matrimonio que ya hasta leyes han estado haciendo. Como le digo, el mundo nos ha estado bombardeando y ya sabemos la historia de todo eso. Y sobre todo otra palabra que yo vi, la educación a los niños. Todos la sabemos, todos la entendemos, pero todo esto lo que quieren es que todo esto se vea normal. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, cuando vaya a venir, habrá gente separada de Dios.
no van a estar caminando con Dios. ¿Cómo vamos a poder nosotros hacer frente a este mundo? Que ¿sabe qué? A cada paso que damos, el mundo trata de que nos moldeemos a ser como él. A como el mundo tiene sus normas así, quiere que todos lleguemos a ser como toda la gente normal, viviendo amoldados al mundo. Y si no camina uno amoldados, ¿qué cree que va a pasar? Va a pasar una persecución, ¿verdad? Dice la Escritura, si alguien quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. ¿Qué está pasando con los hermanos en otros países? Están padeciendo persecución. ¿Por qué? Porque no se amoldaron. Porque ellos no dijeron, así y así vamos a hacerle. Se sometieron a la palabra de Dios. Para terminar, le leo un texto, hermano. Yo aquí lo tengo, nada más yo se lo leo. El Señor Jesús estuvo hablando en Mateo capítulo 10, verso 16. Dice, ustedes lo conocen, dice, aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Cuando da esa expresión, enviarlos como ovejas en medio de lobos, hasta nos sentiríamos desprotegidos, ¿verdad? ¿Cómo son las ovejas en medio de los lobos? Presa fácil. Dice, sed pues ¿qué? Prudentes como serpiente. ¿Cómo le hace la serpiente? Está en su madriguera o en su escondite, saca la cabeza, saca la lengua, empieza a voltear a ver al cielo, a ver qué pasa, a ver si no hay una águila, un depredador. ¿Qué dice? Ser prudentes como serpientes. Y después de que ve que no hay nada que lo pueda agarrar, corre y se va hasta otro lugar. El Señor Jesús dice ser prudentes y sencillos como palomas. Sencillos es la contraparte de ¿qué? De soberbios, ¿verdad? De todo lo que estábamos viendo. Y la palabra de Dios nos llama ¿a qué? A ser sencillos, prudentes, porque estamos viviendo en una generación que está muy difícil. Los invito, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sé, bendito Dios, que las palabras, bendito Dios, que hablé, Señor, en mis emociones tal vez las podía conseguir y podía hablarlas, bendito Dios, pero muchas veces tú, Señor, nos llevas a cada uno, bendito Dios, a entender los tiempos que están pasando, bendito Dios, y tú nos alientas, bendito Dios, para que podamos confiar más en ti, Señor, para que podamos, bendito Dios, tomarnos de tu mano, Señor, a ver, bendito Dios, cómo está la corriente del mundo, cómo el mundo se quiere meter dentro de la iglesia y aún quiere meterse dentro de nuestros corazones, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que tú nos ayudes, que nos des esa sencillez, bendito Dios, para hablar con nuestras personas, con las personas que nos tratan o con las que tratamos, que es la familia, Señor, para no dañarnos entre nosotros, para no dañar a los hermanos de la congregación. Bendito Dios, te pedimos que pongas ese fuego en nosotros, Señor, para poder resistir, bendito Dios, en medio de esta lucha que cada vez se pone más difícil, Señor. Si tú no estás con nosotros, Señor, solamente estaremos viviendo una religión, Señor. Estaremos viviendo algo, bendito Dios, que nada más se vive sin ti, Señor. Pero queremos que tú vivas dentro de nosotros, Señor, que experimentemos, Señor, aún ese gozo que no hemos experimentado, que la presencia, bendito Dios, de tu Santo Espíritu, Señor, que vive dentro de nosotros, sea manifiesta, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en todas las áreas donde nos desenvolvemos, en los trabajos, Señor, en el hogar, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pido que bendigas a mis hermanos, Padre,
que les des fuerza, Señor, que les des de nuevo, bendito Dios, para predicar la palabra, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, que el Señor les bendiga, hermanos.